Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro espacio para hablar con autores y para recoger todo tipo de temas que os puedan interesar a nivel cultural, sobre libros y sobre todo para ofrecer un espacio donde podamos confluir todos y charlar de temas bonitos e interesantes. Hoy tenemos un espacio especial, un webinar que hemos titulado Novela de la memoria histórica familiar del territorio. Y tengo el placer de estar acompañada por este elenco de personas estupendas, por las que voy a empezar a mencionar a Francisco Fernández Naval, autor del Bosque de las Santas, del que hablaremos en un momentito. Bienvenido, Francisco, escritor consolidadísimo, y hablaremos también de esto. También tenemos a Celia Pereira Porto, que es ensayista, activista cultural, feminista, escritora y responsable, entre otros, de la edición gallega del libro de Clara Campoamor. Bienvenida, Celia. Hola, muchas gracias. Y tenemos a Olga Pastor, compañera, editora del libro del que vamos a hablar y responsable de Bubok Portugal. Bienvenida también, Olga. Muchas gracias. Bueno, yo siempre empiezo todos los eventos dando la palabra al autor para que se presente y nos permita ubicarnos en el tema y empezar a entender lo que va a ser luego el desarrollo del tema que vamos a hablar. Francisco, de nuevo, buenas bienvenido. tardes, Isabel, ¿qué tal? Encantadísima de tenerte aquí. Igualmente. Me gustaría, yo he tenido muchas charlas contigo y quiero que los que están aquí también disfruten y entiendan quién eres, Francisco. ¿Puedes contarnos quién eres? No sé si seré capaz. Seguro que sí, seguro que sí. Mucho que contar. Mucho que contar. Bueno, me llamo Francisco Fernández Naval. La mayor parte de la gente que me conoce me llama Chisco. Desde los 14 años es el nombre que me pusieron en el colegio. Aunque los libros los firmo como Francisco Fernández Naval. Bueno, soy escritor. Un escritor multigénero, porque yo empecé escribiendo poesía, pero siempre sentí también la necesidad de contar historias y supongo que motivado por ser hijo de una extraordinaria narradora oral, que es mi madre, que desde pequeños siempre nos contó historias que no eran los cuentos tradicionales que se contaban, los de la Caperucita Roja. Mi madre nos contaba las historias del río Miño, de sus barqueros, de sus nutrias, de las crecidas y del río sin agua en el verano. Nos contaba las historias del bosque, las historias familiares, y también nos hablaba de la guerra civil, que ya había vivido con 7 años. Yo creo que eso para mí fue fundamental a la hora de despertar en mí la necesidad de ser narrador, de contar, ¿no? Eso y también quizás el cine, porque yo crecí en un cine, mi padre trabajaba en un cine, y mi vida transcurrió en el cine durante toda la infancia y la adolescencia y la juventud. Hasta que mi padre se jubiló, mi espacio de vida preferido era el cine, ¿no? Las películas que veía y todo lo que había de fantástico en el cine, desde la cabina con las máquinas, el despacho de mi padre, con los carteles de las películas que iban a venir. Bueno, era un mundo muy mágico, ¿no? Bueno, escribí de muchos géneros, escribí literatura infantil y juvenil, ensayo, literatura de viajes. Ahora estoy finalizando el guión de un documental histórico. Bueno, le doy un poco a todo porque a mí lo que me gusta es escribir. Entonces, para descansar de una novela a otra, de un libro de versos a otro, cambio de género, porque si no, no soy capaz, ¿no? Y bueno, estoy encantado ahora de que Bubok saque Bosque de las Santas o Bosque de las Santas, que fue la primera novela que escribí y que sale
en español y en portugués tantísimos años después, ¿no? Os estoy muy agradecido y muy contento de que sea así, ¿no? Olga, muchas gracias. Para mí fue un placer. Yo voy a hacer así un inciso en lo que está contando Francisco en su vida y de su vida como escritor, para decir que lo conocí. Yo había leído O Bosque das Santas, pero yo lo conocí por un proyecto totalmente distinto. Lo conocí personalmente por un proyecto artístico. Yo estaba comisariando una exposición de un artista que se llama Ali Ali, que es un artista fantástico de Siria, y conocí el libro que hicieron juntos este artista y Chisco, y me quedé absolutamente maravillada y tuve la suerte de que Ali me lo presentó y estuvimos comiendo un cocido juntos un día, y fue cuando surgió la idea de esta reedición traducida y bueno, me hizo inmensamente feliz y me siento súper honrada de haber participado en la edición de este libro. Y Bueno, ya, te quizás deba devuelvo la decir palabra. que soy un escritor que escribe en gallego. Mi lengua literaria es el gallego. Y bueno, tengo más obras traducidas a otras lenguas, pero bueno, siempre fue una ilusión que tenía ahí que O Bosque das Santas un día saliese en castellano, y ahora por fin está en castellano y en portugués, o sea que para mí es una alegría enorme, enorme. Uh-huh. Celia, ¿y tu experiencia con Chisco? Porque me imagino que conoces muy bien su obra y en especial esta que estamos presentando hoy. ¿Qué te parece como novela y en qué sentido representa o puede ser un poco como, ¿no?, el referente a la hora de hablar de Chisco? Pues yo no creo que la conozca toda, pero sí que conozco de Chisco, me gusta. Y esta en especial, y además estoy agradecida doblemente, por un lado a él, por invitarme a participar en este acto. Hubiera preferido el contacto y el calor de la... Todos. Se quedó. Uy, Celia, te hemos perdido. Pues es que esta presentación iba a ser física aquí en Ourense, la primera, y después en Madrid. Por eso Celia está apenada, porque la de aquí de Ourense iba a ser el día 15 pasado y estamos en Ourense, pues como estamos. Confinados. Ya. Bueno, confinados no. Semi, ¿no? Bueno, Sí. siempre esta solución nos permite por lo menos un primer contacto. Ya llegará, ¿no? Yo creo que lo que dice Celia nos está pasando a todos y estamos esperando que llegue ese momento para poder también un poco compartirlo con la gente, ¿no? En directo y hacer Yo voy a decir, decir, Celia se nos fue, pero voy a decir una cosa, que yo tenía mucha ilusión en que Celia participase en la presentación del libro, ¿no? Porque Celia es de una generación muy anterior a la mía. Cuando se publicó Bosque das Santas, pues Celia era muy jovencita. Y para mí, también me pasa con Olga, que saber la relación que podéis tener hoy con la novela, gente que estáis bastante distantes de mí en edad, ¿no? Pues es una gran curiosidad, ¿no? Saber si la novela sigue funcionando para lectoras, sobre todo para lectoras y para lectores de hoy, ¿no? Es algo que me llamaba, bueno, que tenía ganas de saber, y me apetecía que tanto Celia como tú, Olga, estuvieseis aquí para hablar un poco de eso. Celia, que se quedó la cosa, te perdimos. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sí, perfectamente. Ahora sí. Perdón por los problemas del directo. No, yo lo que decía es que a pesar de todo, pues estoy muy contenta y se lo agradezco a Chisco porque yo la había leído en gallego. Entonces ahora la oportunidad de leerla y leerla en otra lengua, primero siempre tienes la duda
porque efectivamente, como decía él, como es un autor que su lengua nativa y en la que habitualmente se expresa es gallego, pues para ver si realmente, digamos, en otra lengua iba a mantener, bueno, tantísimas cosas, ¿no? Como hay dentro y se iban a comprender. Y creo que sí. Y además, porque la relectura me llevó a, bueno, a muchas reflexiones y a muchos detalles que no recordaba que existían, con lo cual pues fue al mismo tiempo una sorpresa y un nuevo descubrimiento, y yo además creo que justifica precisamente la traducción, porque bueno, es en esas ocasiones que no siempre sucede, pero cuando sucede es una fortuna que, a pesar de que sean pues espacios muy concretos, la persona que narra o que escribe tiene la capacidad para trascenderlo y hacer que no solo sea comprensible en otras lenguas y bueno, pueda ser trasladado a otros imaginarios, a otros espacios, sino que tenga sentido y resulte muy interesante. Por eso creo que también es para felicitar a la editorial Bubo, también agradecerles que me permitan estar aquí, pero sobre todo la edición en las dos lenguas, porque, bueno, aunque son próximas, no siempre se hacen esos recorridos, ¿no? de esas traducciones que yo creo que son bueno, necesarias y que, por otro lado, también normalizan nuestras culturas próximas y nuestras lenguas, porque son todas, se dan todas en el ámbito de la península, y a veces están, bueno, no están tan unidas como debieran, o no se hacen esos caminos de doble dirección que yo creo que son tan enriquecedores, y creo que la obra de Chisco en estas lenguas se va a entender y se va a agradecer, porque yo creo que tiene esos ingredientes que reúnen los clásicos, esa capacidad de dejar un pozo que puede compartir y sentir otras personas allende nuestras fronteras y experiencias más concretas. Se trata ya de un clásico, El bosque de las santas. ¿Qué opinas, Chisco? No sé, yo me acuerdo cuando bueno, O bosque das santas ganó el premio Xerais de novela en el año 1988. Yo soy el único ganador del premio Xerais que no está en la foto recibiendo el premio el día de la cena y de la entrega del premio, porque a mí no me conocía nadie y no me localizaron. Y yo había visto en el periódico que era finalista, pero yo no sabía cómo había que hacer. Yo dije, bueno, ya me avisarán. Entonces, iba un magosto. Te fuiste un agosto, además. Oye, esto es muy típico de Orense. A lo mejor hay que explicarlo, ¿eh? Que lo del magosto es muy típico de Orense, que a lo mejor hay que explicar lo que es. Que se fue de fiesta, vamos, se fue de fiesta. En el día de San Martín, ¿no? Y entonces, que es ahora el día 11 de noviembre. Y bueno, para mí fue... cuando vi los finalistas en el periódico, no aparecían los nombres, aparecían los lemas con los que habíamos enviado la novela cada uno, ¿no? En el sobre, ¿no? En la plica. Vi mi lema allí y dije, bueno, éramos 3, pues ya me buscarán. Yo no tenía ni idea, yo no quería llamar a la editorial tampoco, no sabía a quién tampoco tenía que llamar. Y ganó. Y entonces veis la galería de Xerais, de la editorial Xerais, con todas las entregas de los premios Xerais, y en el año 88 el que recoge el premio es Víctor Freixanes, que era el director de la editorial en vez del ganador. En todos los demás está el ganador. Pero aparte de eso, que yo no me lo esperaba, luego me enteré de que hubo un debate muy intenso en el jurado, porque consideraban, por la historia que se cuenta, que el escritor tenía que ser un escritor que rondase los 50 o 60 años. Por la memoria, por el tema de la memoria, la posguerra, por lo que cuentan. Y el jurado estaba convencido de eso, pero el secretario del jurado era Xosé Luis Méndez Ferrín, para mí la referencia quizás más importante de la literatura galega viva en este momento, ¿no? Y Ferrín les dijo muy serio a todos,
esta novela es de alguien que acaba de cumplir los 30 años. Entonces le dijeron, ¿pero por qué lo sabes? Y dice, porque solo alguien que anda alrededor por los 30 años es capaz de poner barra de bar donde tenía que poner mostrador, porque en el año 41 no había barras, había mostrador. Eso está corregido en la versión en castellano y en portugués. Ahí te pillaron, ahí te pillaron. Pero siempre está corregido. la capacidad de lectura, ¿no? de una persona que tampoco le importó eso para considerar a la novela como posible ganadora, ¿no? Pero que siempre me hizo gracia la capacidad, la sagacidad, ¿no? de Ferrín para eso. Me pareció una anécdota siempre bonita, que él determinase más o menos, clavó la edad del autor de la novela por haber puesto barra en lugar de mostrador. O sea que eras anónimo, no te conocía había ganado ninguno. el premio de poesía Ciudad de Ourense muchos años antes, pero no había publicado prácticamente. Había publicado 2 libros de versos, de poemas y no nada más. Pues esto duplica el La valor. narración era completamente desconocido, claro. Sí, pero eso en cierta medida responde a la pregunta que te había hecho Olga de lo del clásico, que has eludido muy bien, porque, claro, el hecho de elucubrar sobre la posibilidad de que esa escrita respondiese a una autoría de una persona mayor, de 50, porque 50, 60 años a esa altura, los 80, que no son tampoco, no valen lo mismo los años ahora, demuestra ese pozo del que yo hablaba y esa mirada que, bueno, que a priori a lo mejor no se atribuye con tanta facilidad a una persona joven porque igual no es tan frecuente, ¿no? Sí, sí. Yo sí creo que es un clásico, el Bosque de las Santas o Bosque de las Santas, el original. Sí lo considero un clásico porque cuenta una historia que, a pesar de ser del pasado, seguimos hablando en el presente y se seguirá hablando en el futuro porque es histórico, ¿no? Y la historia siempre interesa. Entonces, no es que sea una novela histórica, bueno, lo digo por los espectadores que no la han leído, no es una novela histórica que cuente la realidad de una persona en concreto, es una ficción dentro de un contexto real. Y yo creo que ese tipo de novela y con la calidad que tiene esta novela, que ya se ha convertido en clásico desde el año 88 hasta aquí, es mi opinión personal. Bueno, yo ahí no puedo opinar. Bueno, Chisco, ay, perdona, Celia, sí. No, que iba a decir que ya opinamos nosotros y yo en cuanto a la de memoria sí que quiero matizar porque es frecuente que utilicemos y que escuchemos la expresión memoria histórica, que no deja de ser una tautología porque toda memoria es histórica, pero en la acepción que habitualmente se le da aquí en nuestro contexto cultural, que tiene que ver sobre todo pues, con el golpe de Estado, la guerra civil, creo que en esta novela, aunque está presente, y que también que yo creo que es propio de la mirada de Chisco y de lo que se refleja en sus textos, que siempre está presente en la memoria, pero que va mucho más allá. Y, por ejemplo, ahora cuando se autodefinía y hablaba de las historias que le contaba su madre, yo creo que esa memoria colectiva que trasciende con mucho, aunque es lógicamente importante porque ha sido un suceso muy reciente y trágico que ha marcado muchísimas vidas y lo continúa haciendo, por desgracia, pues que es una memoria que trasciende porque es una transmisión de memoria colectiva que probablemente la ha recibido no solo de su madre, sino de su entorno, de forma oral, pero con una capacidad de narrativa extraordinaria y que él no solo ha heredado, sino que ha engrandecido y además ha recogido por escrito que, bueno, que también pues de cara al futuro es bueno que quede en ambas versiones porque son complementarias
y así hay más posibilidades de que se conserve. Pero quiero decir que es mucho más. Es el río, es todo lo que conlleva, es la forma de vivir, la forma de relacionarse, de expresarse, el vocabulario, las palabras, y todo eso crea un clima maravilloso que determina que, desde mi punto de vista, también coincido con Olga, tenga esos ingredientes de convertir ese texto en un clásico, y de ahí la importancia y la necesidad de que se traduzca a otras lenguas, y por lo tanto la celebración de que ya suceda con el castellano y con el portugués. Lo que la novela habla sobre todo de las consecuencias de un hecho histórico que en la novela no aparece claramente expresado, ¿no? Sí, se habla de él, pero no tiene, va a condicionar la vida de todos a partir de ese momento, pero no es el elemento, es el elemento, el eje, pero la novela no se para en el momento histórico del golpe o en los frentes de batalla, sino en la vida de personajes que padecen esas circunstancias muy lejos del lugar donde se producen, ¿no? Porque lo que nos contaba mi madre era así, ¿no? Eran las historias de la gente que vivía lejos de los lugares donde estaba sucediendo la historia, pero que estaban padeciendo la historia sin saber que era realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? La historia llegaba hasta ellos como un temporal, ¿no? Y batía contra sus vidas de una forma brutal, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, creo que es la forma en la que está más o menos contado, ¿no? A mucha gente le extraña que mi madre, siendo niños, nos hablase de la guerra, del tiempo de la guerra y de la posguerra, ¿no? Ella sí lo hacía. De todas las hermanas, o que eran 5, la única que hablaba de la guerra era ella. Yo siempre cuento que un escritor americano, un profesor americano, John Patrick Thompson, que es profesor en Montana, experto en novela gallega, y particularmente en novela galega, guerra civil y posguerra civil, quiso conocer a mi madre porque le llamaba la atención que una mujer como ella le contase a sus hijos algo así siendo pequeños, ¿no? Entonces fuimos a donde vivía mi madre, a Oira, al lado de Ourense, y mi madre se sentó en la piedra fuera de casa, era verano, y John montó el trípode y montó la cámara y le enfocó a mi madre y le preguntó por qué nos hablaba de la guerra a nosotros. Y mi madre, mirando a la cámara, dijo: porque mis hijos tenían que saber. No dijo nada más. Y bueno, era así, ella consideró, y siempre lo consideró, que nosotros teníamos que saber, porque esa tormenta, que os decía antes, impactó también contra la familia, claro, y provocó una situación que en la novela está relativamente contada, ¿no? La novela cuenta una verdad a través de una mentira. Siempre hace falta una mentira para contar la verdad, ¿no? Es una de las paradojas de las novelas, ¿no? Y cuenta una historia que es relativamente verdad a través de una mentira, ¿no? Tú en algún momento has comentado, Chisco, tiene que ver con esto que dices. Tú dices que escribes... dices que, bueno, sobre todo que procuras que tu literatura esté vinculada a la vida, que te interesan los rincones y los márgenes, la periferia de lo cotidiano, de lo que casi nunca nos percatamos. O sea, que no solo es memoria, sino esos detalles, ¿no? que luego también se ven en tu novela, ¿no? Y que te hacen casi visualizar o leer o tocar, ¿no? El contexto en el que se desarrolla la novela o los detalles del personaje, todo eso, tienes una capacidad especial, pero es que tú mismo eres consciente, ¿no? de esos detalles, ¿no? Bueno, siempre me fijé en las cosas que suceden en las esquinas y en los márgenes. Hoy lo primero que me fijé cuando vi tu pantalla es que la novela está puesta ahí detrás de ti, en uno de los laterales, ¿no? Eso lo vi automáticamente, ¿no? Ahí está la novela, ¿no? Eso lo vi ya desde el principio, ¿no?
porque lo más obvio era tu rostro, que claro que miré para él para saber cómo estabas y para percatarme, ¿no? Muchas gracias. Pero al mismo tiempo se me va la vista a los márgenes. Siempre en los márgenes y en las esquinas suceden cosas, siempre están sucediendo cosas, y esas cosas influyen e inciden sobre lo que está sucediendo en el centro, ¿no? Entonces al centro hay que mirar, ¿no? Pero no hay que perder la perspectiva de lo que sucede en las periferias, porque las periferias están siempre condicionando el centro, ¿no? Claro, Bueno, yo creo que el gran maestro en todo esto era Cortázar, ¿no? Que para mí es uno de mis referencias también. Perdona, Olga, di. No, nada, iba a decir que en las novelas históricas me parece ese punto de vista de los márgenes súper interesantes, porque yo siempre pienso que estamos leyendo una historia sobre, yo qué sé, pues Napoleón, por ejemplo, y nunca vamos a saber cómo era él realmente, porque sabemos todos y creo que Napoleón es del personaje que más escribieron en toda la historia de la literatura, pero sin embargo nunca vamos a saber pues esas pequeñas cosas, lo que le gustaba desayunar o lo que no sé, lo que leía él por las noches, o lo que esas pequeñas cosas que no aparecen, ¿no? Porque aparecen siempre pues los hechos marcados, o las batallas, o las estrategias. Y entonces por eso me parece súper bonito eso de los márgenes y de contar lo que hay alrededor, porque nos dan una idea mucho más amplia y a la vez concreta de cómo era ese momento y cómo eran las familias del rural ourensano en ese momento. Yo, en ese sentido, de esa mirada, que lo veo en esta novela y en otros textos de Chisco, veo pues una visión muy poética y mucha sensibilidad, y en concreto creo que es un autor que tiene una mirada diferente sobre las mujeres y que la plasma muy bien en los textos, con independencia del protagonismo que puedan tener en cada momento esos personajes femeninos. Y aquí ahora, con esta relectura, con la traducción al castellano, yo he vuelto a pararme en esos detalles, y creo que hay mucha sensibilidad, por ejemplo, en el protagonista, y bueno, yo lo atribuyo al autor, no sé si es verdad o no, pero desde luego creo que su visión de las mujeres, bueno, que separa mucho, y que, bueno, que a mí a veces me sorprende, bueno, que sea una mirada masculina, porque creo que no es tan frecuente, y creo que en él sí que se da con frecuencia, y en esta obra en particular. No sé si quieres añadir algo. La verdad es que hemos hablado de memoria, también de esos márgenes, esos detalles, pero quizá a lo mejor, y me gustaría, Chisco, que nos contases cómo es esta novela, qué ha significado para ti y qué se van a encontrar los lectores. Aparte de todo este contexto que hemos dibujado entre todos, ¿qué tipo de novela es? Bueno, cuando me planteé escribir una novela, tenía claro que lo primero que quería contar era esto, porque está la historia por detrás. El protagonista es un personaje que se llama Pier Francesco Borghese. El nombre se lo debo a un amigo y está dedicado a él la novela, a Antonio, un amigo de Ourense que vive ahí al lado de la Plaza del Hierro. Y los dos teníamos yo vivíamos a 500 metros uno de otro. Entonces, por las noches, después de tomar las copas, yo lo acompañaba a casa. Cuando llegábamos a su portal, me decía, bueno, te acompaño hasta el centro. Entonces, él venía de nuevo hasta la calle que quedaba en medio de los dos. Entonces, yo decía, bueno, yo te acompaño un poco hasta después de la iglesia. Entonces, él volvía y estábamos así, nos pasábamos hace mucho tiempo. Entonces, en una noche de esas, él me dijo, porque yo no encontraba la manera de contar. Empezar a arrancar desde la carne familiar, desde el dolor familiar, me era difícil. Necesitaba una mentira, necesitaba alguien que llevase la historia, ¿no? Y fue él el que me dio el personaje de Pier Francesco Borghese.
en relación con lo que decía Celia, le quise dar una segunda vida a una mujer que no tuvo muchas posibilidades de vivirla, que es Encarnación. Encarnación, bueno, representa un poco a mi abuela y le intenté, para mí era la posibilidad, porque la escribí al poco tiempo además de morir ella, de darle una segunda oportunidad, una segunda vida, una vida que había sido difícil, ¿no? Y bueno, decía que la primera historia que se me ocurrió o que necesité contar fue esta, ¿no? Fue muy difícil, por lo que os decía antes, por la proximidad, acercarme a ella y tal. Llegué a hacer 5 versiones, en un tiempo en que las versiones se escribían a máquina y había que ir borrando con el tipper los errores. Caray. Y te encontrabas de repente con 250 folios escritos que acababas rompiendo y tirando una papelera y volvías a empezar por el primero, dándole al rodillo y poniendo capítulo primero. Caray. Bueno, al final salió, ¿no? Al final salió y recuerdo además el momento del verano del año 1968 en que la terminé y yo quedé bastante contento desde el principio, tal como quedó la versión que se puede leer ahora, ¿no? Es una novela que empieza con con un impulso temporal. Llevaba mucho tiempo esperando este momento, ¿no? Esa frase era luminosa para mí y desde el principio me acompañó en todas las versiones. Lo malo era todo lo que venía detrás. Y bueno, tiene 2 partes, ¿no? La primera es bueno, no voy a hacer esto. O sea que no puedo contar tampoco. Francesco Borghese, que llega a Galicia y que decide quedarse porque el ambiente del tiempo de la Segunda República le parece interesante. Y bueno, no sé, ¿qué más puedo decir? Es una novela corta, ahora que parece que las palabras van al peso, que te atrapa desde el principio y que está muy bien escrita y por lo tanto, por un lado no puedes parar de leer y por otro tienes miedo de que acabe porque es de esos libros que te dejan esa sensación de soledad de los buenos libros cuando cierras cuando pasas la última página. Eso también hay que decirlo, que yo creo que son elementos a destacar, sobre todo hoy en día, porque claro, hablamos de una novela que efectivamente ya tiene un percorrido histórico, ya ha pasado tiempo y en este tiempo ha habido muchos cambios sociales, culturales, literarios, entonces yo creo que eso que merece la pena también destacarlo. Gracias, Celia. No, es verdad. Es quizá la novela bueno, tu arranque como escritor, realmente a partir de ahí es cuando ya sentiste que habías roto, ¿no?, esa barrera y empezó a fluir todo lo que luego has escrito después. ¿Ha sido tan importante para ti? Yo me sentí escritor con esta novela, sí. Con las consecuencias del premio, ¿no? Nunca fui capaz de vivir de la literatura porque en gallego no es fácil, pero sí que me sentí escritor. Hubo algo dentro de mí que me dijo, bueno, llegaste o emprendiste un camino que no dabas encontrado por donde empezaba, pero ahora estás en él, ¿no? Y a partir de ese momento ya nunca más dudé. Pude abandonar proyectos que empecé, pude tener dificultades, pero ya nunca más dudé de que podía escribir y contar, ¿no? Y contar, bueno, escribir versos o escribir novelas o escribir relatos o escribir literatura infantil y juvenil, que podía escribir y que podía comunicarme con un público a través de lo que yo escribía. Y esto para mí fue definitivo, ¿no? Fue, bueno, me afirmó en eso, ¿no? Porque, bueno, yo tenía mis dudas, ¿no? Porque no
uno nunca sabe muy bien si lo que hace tiene interés para los demás o no hasta que recibe alguna respuesta del otro lado, ¿no? Y O Bosque das Santas provocó mucha respuesta en su momento, ¿no? Fue una novela que tuvo su éxito en un momento en que el Premio Xerais era un premio muy importante, salían las primeras páginas de los periódicos. Hoy encontrar una reseña sobre el Premio Xerais en un periódico de Galicia hay que buscar en las páginas interiores y en espacios menores, ¿no? De página probablemente pars, incluso, ¿no? En aquel momento salía en la primera página de todos los periódicos, ¿no? Porque había un renacer de la cultura gallega, había la incorporación de de generaciones de las que yo formaba parte y bueno, era un momento muy importante. Bosque das Santas, además, el Bosque das Santas tuvo una virtud, bueno, que es una de las novelas pioneras en contar la memoria por parte de escritores que no vivieron directamente los días de la guerra, aunque fuese de niños, ni de la inmediata posguerra. Es una de las primeras novelas de escritores de los años 50, nacidos en los 50, yo nací en el 56. Y en ese sentido la crítica la considera como un poco pionera en ese sentido. La verdad es que sorprende que sea una primera obra. Yo es que además es que no me puedo imaginar a Chisco no siendo escritor, pero sorprende pensarlo porque es de una calidad muy alta, más allá del premio, que lógicamente es un reconocimiento, pero bueno, a veces inciden muchos factores, ¿no? A favor o en contra, pero sobre todo esa calidad tan alta de la expresión y del hilo narrativo, ¿no? Desde el principio hasta el final, con tanta coherencia y manteniendo durante todas las páginas pues ese nivel tan alto. La verdad es que sorprende, aunque yo ya digo, como ya lo conocí a través de su obra y luego veo tantos elementos comunes y como unos permanecen, pero otros se van enriqueciendo y elevando aún más, la verdad es que más allá de la sorpresa cuesta imaginar cualquier otra cosa. Es interesante también, a mí me lo ha parecido, un poco el contexto y la ciudad, ¿no? En la que se desarrolla principalmente, ¿no? Que yo creo que también para los que nos están escuchando y los futuros lectores, tú vives en A Coruña, pero todo se desarrolla inicialmente en Orense. Cuéntanos un poco por qué, Chisco, que también nos va a sacar un poco más de jugo al... Cuando yo empecé a escribir la novela, vivía en Orense, ¿no? La novela tenía que ser... el río Miño era fundamental porque toda mi vida y la de mi familia transcurrió a la orilla del río, ¿no? La casa familiar está a 1,5 kilómetros de la ciudad de Orense, a la orilla del río. Y a la orilla del río crecimos y las historias de mi madre tenían el río como elemento fundamental. Orense, además, entonces era una ciudad muy rica, era una ciudad de sorpresas, era una ciudad donde era posible todos los días inventar la vida y el mundo, ¿no? Porque eran tiempos de cambio, eran finales de los 70, principios de los 80, bueno, la novela se empieza a escribir a finales, las primeras versiones a finales de los 70, y se estaba cambiando mucho la vida y Orense respondía a ese cambio con un gran dinamismo y con alegría y era sorprendente. Yo creo que, bueno, ahora hace tiempo que no, a lo mejor soy un testigo poco objetivo. Yo creo que la ciudad mermó un poco, ¿no? Se encogió un poco con respecto a entonces. Antonio, el inventor de Pier Francesco Borghese, de su nombre, siempre decía que Orense era la ciudad de Majarichis, porque era una ciudad de iluminados. Aún estaba muy presente probablemente la generación Nos y todo lo que había supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, era una ciudad en la que pasaban cosas y en la que sabíamos que habían pasado cosas, ¿no? La memoria nos contaba de historias fantásticas que habían sucedido años atrás, ¿no? Desde un hombre que se inventaba
una lengua y escribió un periódico en ella para leer él solo, hasta, bueno, historias muy de realismo mágico. Era puro, Ourense era una ciudad de realismo mágico en aquel momento. Y bueno, tenía que ser allí y tenía que... En la novela yo creo que hay algo un poco de eso, ¿no? Hay algunos personajes que bueno, andan, son así, trasuntos de la noche, ¿no? Cosas que, bueno, personajes que viven entre las sombras, ¿no? Que van y vienen, ¿no? Y bueno, era una ciudad pequeña, pero una ciudad de vida, ¿no? En la que pasaban cosas. Yo creo no sé, Sí, sí, Olga. Hablando de lo de Ourense y de la novela, a mí del Bosque de las Santas me gusta mucho que cuenta cosas de la ciudad, de la época de la República, de la época próspera y cómo estaba creciendo la ciudad, y después el contraste de justo la época después de la guerra, que evidentemente estaba pues una sociedad totalmente mermada y las consecuencias de la guerra, el hambre, etc. Entonces me aprendí mucho leyendo este libro de Chisco sobre cómo era esta ciudad en la época próspera y que estaba creciendo, y que había pues construcciones bellísimas del modernismo que hoy ya no están, se las han cargado en los 60, y entonces y yo creo que eso pasaría en muchísimas ciudades de provincias, bueno, de provincias no me gusta esa expresión, muchísimas ciudades en España, y que es el reflejo, el reflejo del cambio pues para mal, ¿no? Que Chisco lo estaba diciendo de la manera del ambiente cultural y el ambiente social, y es también el ambiente un poco estético, que cómo ha cambiado, ¿no? Y eso se ve mucho en la novela, en El Bosque de las Santas. Sí, porque Ourense yo creo que está muy presente en general en la obra de Chisco, pero en esta novela en particular. Y yo que sí que vivo en la actualidad y ya desde hace unos años en Ourense, también al releer la novela, pues como es tan visual, sí que la verdad te hace bueno, volver a esos espacios con ojos nuevos, la verdad. Y creo que además el hecho de que Ourense sea una ciudad pequeña, y esa vida de la que hablaba ahora Chisco, también le da esos elementos de ingredientes de universalidad, ¿no? Como diría un autor, que sale un trasunto en la novela de aquí, Vicente Risco, como, bueno, él lo atribuía a Galicia, ¿no? Pero aquí lo podríamos particularizar en Ourense, como además era de aquí, como célula de universalidad. Y yo creo que Chisco lo recoge, y aprovechando además todas las imágenes que tienen que ver con la ciudad, con el río y, bueno, todo lo que Ourense representa, ¿no? Como evocación, y a veces como imagen y otras veces como realidad, pero parándome en las imágenes y por introducir, bueno, una nueva nota. Yo esta vez, cuando acabé de leer el libro, pensé, ¿para cuándo la película? Porque esta novela, esta ciudad y todo lo que recoge ahí Chisco, se merecen esa película. Yo además, esto no lo voy a decir en público, pero es que ya tengo equipo técnico y todo, pero sí que ya enseguida me llevó a pensarlo, porque recreas, bueno, él lo narra también, pero claro, que consigue que tú vayas recreando tantas imágenes en la cabeza, y tantas que ya no son de ahora, que claro, con este contraste, porque yo la estaba releyendo mientras recorría muchos espacios, ¿no?, de la novela, y pensaba, qué bonito complemento sería. Sí, pero pues ya mira, no sería lo mismo. Cuenta el Hotel Roma. no, ¿Dónde sacamos un Hotel Roma ahora? Respondiendo a lo que dice Celia, hubo dos proyectos de llevar la novela al cine. Uno de Xavier Bermúdez, yo soy amigo de Xavier Bermúdez, lo fui a conocer a Madrid
cuando él vivía en Madrid, ahora vive en Coruña. Xavier Bermúdez es uno de los directores de cine más importantes de Galicia y también es uno de los grandes directores españoles, ¿no? Y además vive con Manane Rodríguez, que también es directora de cine, uruguaya, residente aquí. Y Xavier quería hacer una película con O Bosque das Santas. Y estuvimos trabajando en el guión juntos, ¿no? Lo que pasa es que al final se echó atrás porque no le cuadraban bien las cifras, ¿no? Es una novela histórica que probablemente en la mayor parte de su recorrido no necesitaría mucho dinero, pero hay un par de escenas que sí que lo necesitan, ¿no? Una de ellas es la de la estación del tren. Hay un momento que sucede algo muy importante dentro de la novela y es una estación de tren en el Ribeiro y eso necesitaba desde mover trenes hasta con locomotoras y con vagones de época. Y luego hubo otro proyecto que fue de Antón Dobao, cuando Antón Dobao inicia en la televisión de Galicia un proyecto que era hacer telemovies a partir de historia de la literatura galega, ¿no? Yo hice en aquel momento 2 guiones para 2 de aquellas telemovies, pero él intentó también llevar al cine O Bosque das Santas y le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que, bueno, a lo mejor, no sé, la novela es una novela relativamente histórica, aunque haya de 70 años para atrás, pero 80 años para atrás, y aunque la mayor parte de ella se podría solventar sin dificultad desde el punto de vista económico, hay momentos en ella que son trascendentes, que no se pueden obviar y que probablemente sí que requerirían un esfuerzo, pues que hasta ahora no apareció nadie que lo hiciese, ¿no? Pero hubo esos 2 intentos, ¿no? Perdona, Celia, o Olga, que estabas hablando tú. No, solo quería decir pues que esas imposibilidades, exactamente, pues decías de la estación de tren, yo digo del edificio, volviendo a mi, claro, soy de arte, volviendo a lo anterior de la arquitectura, el Hotel Roma, creo que cuentes un poquito del Hotel Roma. Bueno, el Hotel Roma era un hotel que era un edificio muy bonito en la calle por donde entraba la modernidad en la ciudad, porque venía desde la estación del tren, cruzaba el río por el puente romano y se cruzaba después toda la ciudad e iba ya hacia Castilla, ¿no? Por ahí iba y venía la modernidad de la ciudad. De hecho, esa calle se llama, aunque durante el franquismo se le llamó Generalísimo Franco, hoy recuperó su nombre original, que es la calle del Progreso, ¿no? Ahí está dicho todo, la calle del Progreso, y lo que había en ella era progreso, ¿no? Ahí estaban la Alameda, estaba el mercado y estaban los grandes hoteles, entre ellos el Hotel Roma, que en la novela también tiene su importancia, ¿no? Era un hotel hermoso, el edificio, tanto por fuera como por dentro. Había una escalera que se abría como la sala de una mariposa y tenía un café que era muy frecuentado y que era una especie de parlamento, porque a ese café iban todos los grupos políticos, se reunían allí a discutir, ¿no? Y cada uno tenía su mesa, ¿no? A veces tenían trifulcas entre ellos, pero quedaban allí, ¿no? para hablar, ¿no? Y bueno, era un poco, yo lo incluí en la novela con la relativa importancia que tiene, porque es verdad que el trasunto del personaje al que hablaba Celia iba allí, y porque además me parecía que desde ese momento, si Pier Francesco Borghese quería encontrarse una ciudad que lo atrapase, tenía que ser en un lugar como el Hotel Roma, ¿no? Yo me niego a creer que no va a haber película, ¿eh? A la tercera va la vencida. Lamento mucho la muerte de José Luis Cuerda por muchas razones y porque, aparte de ser un gran director, era un amante de Ourense y de toda la provincia, pero porque, vamos a ver, aquí estamos hablando del libro y venimos a vender el libro, pero es otra visión y sobre todo porque la novela... claro, no todas las novelas son tan plásticas y esta sí, para mí tiene imágenes y escenas maravillosas que, claro, ya sabemos que como el cine es otro lenguaje,
pues no sería, lógicamente, quedarían cosas, pero yo creo que, claro, dinero sería cuestión de que alguien se empeñase, porque, ya digo, pues esas magníficas películas que se han hecho también de libros, y aquí en esta ciudad y en esta provincia, luego también dan, bueno, bastantes buenos resultados, y desde luego la novela, el texto lo merece. No, además, te decía antes que el cine me había influido mucho en mi vida. Yo aprendí a contar, y creo que a Bosque das Santas le sucede esto, ¿no? Aprendí a contar en secuencias. Entonces, yo visualizo mucho las novelas. Yo las novelas las cuento por secuencias. Da igual que sea Alma o Mar o que sea El Bosque das Santas, ¿no? Yo las voy contando en secuencias como si fuera una película, ¿no? Y en ese sentido, creo que le ayuda mucho en el ritmo, en la plasticidad, y que le da una riqueza, una dinámica especial, ¿no? Que el lector va viendo la novela como si viese realmente una película, ¿no? Algo así, ¿no? Porque yo la veo, ¿no? Cuando los escribo ya la veo. Ya, pero también está la opción de una obra de teatro, que los escenarios son más minimalistas. No sé. Yo pensé que todos escribíamos en secuencias, pero descubrí que no. En una feria del libro, discutiendo, bueno, en una feria del libro en Oaxaca, discutiendo con un escritor, un narrador cubano sobre la novela, él me dijo que en la vida había pensado una novela en secuencias, ¿no? Yo pensaba que todos escribíamos así, pero no. Pero sí que se nota en el ritmo. O sea, yo no lo había pensado, claro, desde el punto de vista de la escritura, lógicamente, pero ahora que lo dices, sí que se nota al leerla, ¿no? Toda esa influencia y ese ritmo, esa cadencia. Sí. Yo, bueno, creo que en casi todas las que escribí está eso, ¿no? A lo mejor en esta, de una manera, también por la dimensión que tiene, ¿no? Debe de ser una película de 1:30, ¿no? O de 1:20 esta. No una película de 3 o 4 horas, como puede ser. Y entonces el formato es mucho más dinámico, ¿no? Yo creo, lo que decías tú antes, Celia, es una novela relativamente corta porque anda por las 200 páginas, ¿no? No, es corta. Que es corta. Sí, yo creo que es corta. Pero es corta y se hace corta, las dos cosas. Eso es. Bueno, la verdad es que hemos hecho como un recorrido, ¿no? Para que el lector entienda dónde se va a meter, en qué escenario se va a encontrar. Pero sí que me gustaría, Chisco, porque hemos hablado de memoria, hemos hablado de los márgenes, hemos hablado del cine, de las historias que un poco te transmitió también tu madre. Todo ese conjunto dice mucho de la novela que nos vamos a encontrar y de un poco todo el estilo que marcas con toda tu producción. Pero sí que me gustaría que bueno, pues que antes de finalizar, un poco, pues darte un poco la palabra, ¿no? Decir qué es esta novela, que la importancia para nosotros la tiene, y quiero que lo sepas, de tener en castellano ahora y por supuesto también en portugués, esta obra es importantísima y valoramos muchísimo tenerte como autor en nuestro catálogo y en nuestro espacio. Quiero que lo sepas. Desde el primer momento nos ha parecido que era un proyecto casi debido, obligado, para poderlo mostrar y ofrecérselo a un público que seguro que está a tiempo de poderlo disfrutar a partir de ahora. O sea que, entonces yo quería también darte a ti ese espacio para que te dirijas a los lectores ante esta oportunidad, ¿no? de publicarlo en estos dos nuevos idiomas. Bueno, yo creo que El Bosque das Santas es sobre todo literatura, ¿no? Lo que yo quería, bueno, lo que uno persigue es escribir de la mejor manera posible lo que quiere comunicar, ¿no? Yo necesitaba en ese momento
contar esta historia porque para mí era muy importante, la había escuchado desde niño y tenía que contarla, ¿no? Creo que es una historia que puede ser universal porque sucede en Ourense, pero podía suceder en cualquier otro lugar, ¿no? Incluso fuera de España, ¿no? Y historias como estas probablemente están sucediendo todos los días en un montón de lugares, ¿no? Cuenta la historia de un personaje italiano que llega a Ourense. Bueno, es un poco así, ¿no? Es un joven curioso que se lanza a un viaje por Europa y que decide acabar aquí, ¿no? Es difícil que alguien acabe en Ourense un viaje como ese, pero él lo acaba aquí por unas razones que se verán en la novela y que aquí se siente atrapado por la vitalidad que antes decía de la ciudad, ¿no? Y ahí lo sorprende el tiempo histórico que le va a tocar vivir. Uh-huh. Luego es la historia, bueno, de su intento de salvarse y de vivir. Y bueno, no sé qué más puedo decir. Para mí era una historia fundamental de escribir y ahí quedó, ¿no? Luego vinieron otras, pero O Bosque da Santa siempre tuvo un lugar especial, ¿no? No sé si en los chats creo que alguien puso algo, ¿no? Sí, Eva Veiga dice que es una magnífica novela, uno de sus libros imprescindibles, y que está totalmente de acuerdo con Celia en que esta novela merece un film, una película. Así que desde aquí lanzamos esta iniciativa a ver dónde termina, porque casi es como un proceso natural. Nosotros ya visualizamos a través de tu novela, pero ya nos pedimos un paso más, ¿no? O sea que ojalá eso novela sea... me hizo conocer a Eva Veiga, porque Eva Veiga tenía un programa en la televisión de Galicia que se llamaba Mesa Reservada y era un programa que llevaba invitados y también hacían música, ¿no? En directo, y el plató era como un café, ¿no? Un café como podía ser el café del que hablábamos, ¿no? Y cuando ganó el premio Xerais me llevó al programa y ahí nació una relación. Pero ella siempre opinó eso de esta novela. Ella dijo que me había llevado allí porque había sentido eso cuando la había leído. No sé, fue una bendición. Eso fue una de las grandes cosas que trajo a mi vida O Bosque da Santa, ¿no? Pues muchas gracias, Eva, por tus comentarios. La gente está ahí, no ha hecho ningún comentario más, pero estoy segura de que ha disfrutado muchísimo de esta charla, porque es una delicia escucharos y escucharte, en especial a ti, Cisco. O sea que, bueno, yo creo que ha sido un momento muy especial. Tenéis una novela magnífica. Dice Yolanda, muy interesante la charla. Eva Veiga dice felicidades por esta presentación tan interesante. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, por acompañarnos. No me cabía duda de que iba a ser una delicia estar aquí y conversar con vosotros. Y bueno, y aquí está el libro. Yo lo voy a volver a enseñar, ¿verdad, Olga? Aquí está el libro. Aquí está la fotografía es de Maribel Longueira. Es importante decirlo. Que está aquí también, escuchándonos. Aquí también, sí. ¿Y dónde podemos comprar el libro, Olga, ya que estás aquí? Pues mira, ya hace tiempo que lo metí en todas las redes de distribución que tenemos en BookBook, pero sobre todo la principal es la nuestra, que es nuestra página web. Y próximamente estará en todas las librerías. Fenomenal. Bueno, pues gracias, Celia, por estar aquí con todos nosotros. Ha sido fantástico oírte y conocer tu opinión y el cariño también que sientes por esta obra. Gracias, Olga, por tu trabajo, por esta novela que ya tenemos con nosotros y por fin podemos leer y disfrutar. Nos ha costado, que fue un montón de tiempo de edición, pero ahí estamos. Chisco,
un placer tenerte como autor, haber disfrutado de ti en todo este proceso y seguimos para dar a conocer tu obra y todo lo que nos aportas con ella. Así que muchísimas gracias a todos. Maribel dice gracias también a todos por la magnífica presentación. Bueno, aquí estamos para seguir y a disfrutar de esta preciosa obra, El Bosque de las Santas, en castellano y también en portugués, por supuesto, y aquí seguimos. Gracias por todo. Estamos en contacto. Gracias a ti, Gracias a vosotros. a Olga, a Encantada. Celia y a Sergio, que está por detrás. Ahí está, Ya Sergio, es verdad, está ahí detrás. ahí está. Bueno, hasta muy pronto. Gracias a todos. Gracias. Seguimos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.